Doctora en ciencias políticas, analista internacional, mujer que ha sido orientadora, no sé cuál es la palabra exacta, no la tengo ahora en la cabeza, de empresas importantísimas tanto en Venezuela como fuera del país, en diferentes países, con contactos extraordinarios, o sea que está sumamente eh, enterada de lo que está sucediendo en Venezuela y en el resto del mundo. Aquí tienen a Beatrice Rangel. Gracias por estar de nuevo con No, nosotros, gracias por Beatrice. invitarme, Napoleón. Un placer estar contigo. No, por favor. Mira, están sucediendo como muchas cosas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Ah, Empecemos por el mundo antes de Venezuela. Empecemos, por ejemplo, con el juicio a Donald Trump. Mucha gente está un poco nerviosa pensando que pueda ese juicio llegar a sus últimas consecuencias y Donald Trump entonces salga de la presidencia y es el gran apoyo que ha tenido internacional junto con, entre otros, Colombia para salir de la dictadura. ¿Qué piensas tú? ¿Eso se queda en el Senado? Mira, yo pienso que Trump no corre el menor riesgo de que el Senado lo halle culpable, porque al final de la tarde el Senado lo que está haciendo es como de jurado y de juez de una causa que ha sido incoada por la Cámara de Representantes de acuerdo a los preceptos constitucionales norteamericanos. Entonces, la Cámara encuentra que el presidente es culpable de lo que se llama graves crímenes y mala conducta. Entonces, y tipificado en dos hechos. Uno, que desacató al Congreso y que obstruyó el ejercicio de la Administración de Justicia al aparentemente encubrir evidencia. Esos dos artículos fueron enviados al Senado. El Senado ahora tiene que decidir si efectivamente el señor es culpable de esas ofensas. Y yo estoy segura que el Senado va a votar que Donald Trump no es culpable. Él va a continuar. Yo siento que esto ha servido para que la base de apoyo de Donald Trump se dinamice, se ponga más radical y salgan todos a votar a defenderlo. Entonces, en el fondo, yo creo que todo este proceso lo ha beneficiado. Que lo va a afectar desde el punto de vista de su prestigio, claro que lo va a afectar desde el punto de vista de su prestigio, pero no lo va a desaforar, es decir, a remover de la oficina para la cual fue electo. Pero ¿qué es eso del prestigio? El prestigio de un político, entre otras cosas, es el apoyo popular que tenga y da la impresión que, según las encuestas, que la han victimizado y ha subido aún más las encuestas a raíz de estas amenazas. Pero es que el prestigio tiene como dos dimensiones, tu dimensión doméstica y la internacional. Y realmente en la dimensión internacional, tanto él como Estados Unidos han sufrido con todo este proceso, porque en resumidas cuentas, hemos, se, se ha destapado una especie de olla en la cual todas las cosas que normalmente se mantienen en confianza dentro de lo que es el ejercicio de la política exterior se ha ventilado en el mundo. El presidente de Ucrania tiene que estar, o sea, otro presidente de los Estados Unidos, de cualquier país del mundo, que diga, que el presidente de los Estados Unidos le diga, yo quiero hablar con usted por teléfono. Yo sinceramente creo que que lo pensaría hoy 10 veces, porque ¿qué pasa si me están grabando? ¿Qué pasa si entonces después esto lo reportan y esto se vuelve un escándalo público? Mira, esos temas por lo general se mantienen con una gran confidencialidad. Y el hecho de que una conversación entre dos jefes de Estado haya sido ventilado, ya eso le crea una especie de stopgate a los Estados Unidos. Porque es aquí donde se ha ventilado todo, eso no fue en Ucrania, ni ha sido en Francia, ni ha sido en Inglaterra. Entonces, eso te afecta. En segundo lugar, también te afecta porque entonces hay potencias rivales. O sea, Estados Unidos no es la única potencia mundial y no es la única que esté empeñada en lograr cierto liderazgo a nivel de las relaciones internacionales. Entonces, las rivales te descubren el juego, porque ahí quedó completamente descubierto el juego de los Estados Unidos en este debate que ha sido público. Y en tercer lugar, a mi juicio, y esto ya quizás sea una apreciación de alguien que no es norteamericano, sino que es un extranjero, porque yo, aun cuando tengo la ciudadanía americana, la cual me honra,
Yo viví la mayor parte de mi vida en Venezuela, entonces no puedo ver los procesos con el mismo nivel de domesticidad que lo ve alguien que nació aquí. Pero en tercer lugar, me parece que la gente, que la élite que creó todos los paradigmas de política exterior de los Estados Unidos, debe estar bastante horrorizada con cómo se manejó todo el proceso. Por parte de la Casa Blanca, por parte del Departamento de Estado, obviamente estamos en presencia de unos métodos completamente distintos a los que se usaban en el pasado. Yo no sé, no te puedo decir si son buenos o son malos, simplemente son distintos. Porque el mundo está cambiando. Pero de todas formas, internacionalmente, Trump no tiene ni remotamente el prestigio que tiene aquí en la mitad de la población norteamericana. Porque parece que aquí tiene más prestigio que fuera y especialmente más prestigio que en los países europeos. Pero otra cosa de Trump es lo siguiente. Se habla mucho de que Trump está apoyando abiertamente a los venezolanos y que tiene esa política a favor de Venezuela y de el regreso a la democracia porque le interesan los votos de Florida. Pero a mí me cuesta creer eso, que es por ese interés, porque al fin y al cabo los votos de los venezolanos es una minoría los venezolanos que puedan votar. En cambio, no se interesa tanto por, si fuera por eso, por los puertorriqueños que ha maltratado, ¿no? En todas las tragedias que está viviendo, porque Puerto Rico también tiene las 7 plagas de Egipto. Hasta un meteorito le cayó, ¿no? Hace unos días atrás. Okay. Y tampoco a la comunidad afroamericana. En todo caso, y mientras que el poder cubano en Florida se está reduciendo, porque parece que los jóvenes cubanos, o buena parte de ellos, ya no son patria o muerte con los republicanos. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Pero vamos a ver, ahí hay varias dimensiones de este asunto. La primera, vamos a decir, la demográfica. La mayoría del estado de la Florida no es hispana, no es venezolana, Sobre todo el sur es hispano, ¿no? no es hispana. Lo único que es mayoría, donde hay mayoría hispana es en el sur de la Florida. El sur de la Florida es de Fort Lauderdale para acá. Entonces, vamos a estar claros con eso. La mayoría de los habitantes del estado de la Florida son una gente que pertenece a eso que se llama el cinturón de la Biblia. ¿Qué es el cinturón de la Biblia? Es un territorio que cubre Alabama, Mississippi, Tennessee, Missouri y la Florida, donde predomina el protestantismo cristiano militante. Por eso se llama el cinturón de la Biblia, porque son comunidades que leen la Biblia todos los días en su casa antes de cenar y que mantienen todas estas costumbres cristianas. Esa gente por lo general es muy conservadora y esa gente por lo general está de acuerdo con Trump, no por razones internacionales, sino por razones completamente domésticas. Esta gente que le gusta que le haya puesto jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia, que le gusta que él esté defendiendo la idea de que en el Pledge of Alliance, o sea, en el voto que se hace en las escuelas de lealtad hacia la patria norteamericana, se mencione a Dios. Es una gente que está en contra del aborto y todas estas cosas Trump las ha patrocinado. De manera que esa gente va a votar por él. Ellos ven a los demócratas y particularmente a estos demócratas liberales como una amenaza a su cultura y una amenaza a su religión y una amenaza a lo que es ser norteamericano. Porque este país, según ellos, está, según su visión, fue creado por Dios y ya, tú no puedes eliminar a Dios de tus vidas. Entonces, todo ese proceso de secularización, bueno, y ni hablemos de todas las demás, eh, luchas que han emprendido la gente que es liberal aquí en los Estados Unidos, como a favor del aborto, a favor de una cantidad de temas que esta gente en su mente no cabe porque sencillamente es
Anatema religioso, y ellos son religiosos cristianos. Entonces ahí yo no veo cómo lo de Venezuela cabe. En segundo lugar, la población de los Estados Unidos no vota por, por asuntos internacionales. ¿Qué Este es un población país, en el mundo vota por asuntos internacionales? Toda la población en el mundo vota exactamente por su bolsillo, por sus intereses ni siquiera regionales, muy de su hogar. sí, pero por ejemplo en Europa el tema de la Unión Europea pesa un poquito más. Aquí en los Estados Unidos lo que pesan son todos los temas domésticos. Y la prueba de ello es que, por ejemplo, el presidente George Bush, triunfador en una guerra en el Golfo Pérsico, eso no le sirvió para ganar las elecciones porque la gente consideró que no estaba manejando bien la economía, punto, y que había subido los impuestos, cosa que esta gente no quería. Entonces, la gente aquí no vota por asuntos internacionales. Y si va a votar por asuntos internacionales, tendría que ser una cosa como una guerra con Rusia, una guerra con Europa, este tipo de cosas, no una discordia en América Latina, que es la cuarta o quinta prioridad en los temas de interés nacional de los Estados Unidos. Y finalmente, yo diría, el otro tema es que eh, enfrentar al gobierno de Venezuela para la administración Trump es un problema ni siquiera de selección, sino un problema de principio. Si tú dices que tú estás en contra de cualquier potencia que esgrima la bandera del comunismo y que esgrima la bandera de ser anti-norteamericano, siendo esto una administración profundamente nacionalista, no tiene otro remedio que estar en contra de un gobierno como el de Venezuela, obviamente. Entonces yo creo que es simplemente un problema de consistencia intelectual y política de esta administración. Ahora bien, eso no significa que esa política no puede cambiar. Yo creo que jamás van a apoyar a un régimen como el de Venezuela, pero sí creo que va a depender mucho de los venezolanos que esa posición de los Estados Unidos rinda fruto. ¿Y qué quiere decir rinda fruto? Que haya un cambio de régimen en Venezuela. Y yo creo que hasta ahora no ha habido cambio de régimen en Venezuela, no, porque la parte de la tarea que tienen que hacer los venezolanos no la han hecho o la han hecho mal. Ahora bien, mucha gente dice que los norteamericanos tienen que intervenir porque hay miembros de Hezbollah en Venezuela. Ya, por cierto, hace unas horas atrás, el máximo representante de la política exterior norteamericana ha dicho ya en la conferencia contra el terrorismo públicamente algo que yo ya sabía, que el gobierno, el régimen venezolano tiene acuerdos con Hezbollah y que hay miembros de Hezbollah activos en Venezuela. Eso por un lado, que están además los grupos guerrilleros, que además es un problema para el resto de América Latina por la cantidad de venezolanos, los millones de venezolanos que se han tenido que ir, que es una segunda Cuba. Con todos los problemas que trajo Cuba en los 60, 70 y 80, ahora los trae Venezuela. El acercamiento a Rusia y a China. ¿Qué hay de cierto y cuál es la verdad y hasta qué punto eso es importante como para que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, se preocupe seriamente en pensar que el régimen venezolano hay que sacarlo porque es un problema o un peligro para los Estados Unidos, para su política? Mira, vamos a ver, yo pienso que lo que el proceso de Venezuela ha pasado un punto donde ya no es posible que haya un cambio de régimen sin la participación de la comunidad internacional. Eso lo descarto por completo. O sea, no importa lo que hagan de aquí para adelante los venezolanos. Creo que a principios de año hablamos de las oportunidades perdidas. Cuando se pierde una oportunidad, se paga un precio muy caro, en política por lo menos. Y bueno, y en todo, en economía, en todo. Entonces, esas oportunidades se perdieron y ya se perdieron. Ahora la situación se ha hecho tan grave, pero tan grave, que eso no es posible resolver el, el conundrum venezolano sin que tengas una intervención de la comunidad internacional. Ahora, ¿cómo puede ser esa intervención? Para empezar, esa intervención tendría que seguir las normas
que han seguido otras intervenciones internacionales cuando ha habido un problema que puede convertirse en una metástasis hemisférica, como es el caso de Venezuela. En la historia hay muchas ocasiones donde esto ha ocurrido. La primera vez que ocurrió en el siglo XI, entre el siglo XI y XII, cuando Samarcanda, que era la joya de la corona en la ruta de la seda, cayó en manos de unos pillos. Entonces, los señores feudales alrededor de Samarcanda dijeron, esto no puede ser posible porque está poniendo en peligro el, la, los ingresos de todos nosotros y la sobrevivencia de toda una región. Le cayeron encima con Tamerlane a la cabeza y sacaron a los malandros, pero fue un consenso regional. Sí, En perdona América, que te interrumpa, porque el dinero lo mueve todo y el interés del dinero, y no es el capitalismo, sino que es el dinero desde muchísimo antes y los intereses económicos. claro, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y para avalar tu tesis, que es la correcta, quiero decirte que hay otro ejemplo en la historia. Aquí no tenemos que irnos tan lejos para Asia, en nuestro continente, en el Mar Caribe, hubo una ciudad que se llamaba Port Royal, que era la ciudad que había sido tomada por los piratas. Bueno, Y, por los ingleses, por los piratas apoyados por la corona británica, que porque veía que España y Portugal estaban explotando todo esto y ellos estaban fuera. exacto. Entonces ellos decidieron armar, darle los recursos a un conjunto de gente, algunos eran convictos, inclusive, para que vinieran a impedir que América fuera nada más de los portugueses y los españoles. Pero llegó un momento donde esos señores tuvieron suficiente poder como para poner en peligro el comercio que iba, por ejemplo, desde Boston hasta Europa, y que era fundamental porque eso reanimó la economía, aceleró la revolución industrial para los ingleses. Entonces, los ingleses que estaban en proceso de lucha con los americanos, porque los americanos querían la independencia, y se unieron de nuevo con ellos, con los de Flandes, que hoy es Bélgica, con los holandeses, y iban a mandar una armada a acabar con aquello. Lo que pasa es que vino un maremoto y acabó de manera natural con el proceso. Y más cerca todavía, cuando Pablo Escobar cae abatido, es porque eso es producto de una coordinación entre un conjunto de fuerzas de observancia de la ley, que colaboran entre ellas para poderlo apresar y acabar con aquello. En todo ese mundo donde se movían millones de la moneda más fuerte en cada uno de esos momentos, ¿qué tiene que ver ahora la situación venezolana? Es que la situación venezolana es realmente de un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha vuelto, desde el punto de vista financiero, está contaminando todo el sistema financiero del hemisferio, porque eso es una lavandería inmensa de dinero que proviene de actividades ilícitas como es el tráfico de droga, el tráfico de blancas, el tráfico de armas y el tráfico de productos copiados. Todo eso se lava en Venezuela hoy en día, del dinero que proviene de esas actividades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se está cometiendo un ecocidio que de continuar en el sur de Venezuela, en todo lo que es el macizo guayanés, y que de continuar va a poner en peligro las fuentes, no solamente del Orinoco, sino del Amazonas. Y eso va a afectar seriamente a Brasil. En tercer lugar, y quizás todavía más grave, se volvió una base de operaciones de diferentes organizaciones mafiosas que usan a Venezuela para preparar acciones tanto en América Latina como en Europa como en África. Entonces ya estamos hablando es de el crimen organizado que tomó un país como base, como pasó en Somalia y O como sea que Venezuela vendría siendo hoy en día
mucho más peligrosa que lo que fue Cuba en los años 60, 70 y 80, financiando la guerrilla y desestabilizando los países latinoamericanos y llevando como carne de cañón al pueblo cubano al África, porque los rusos, por sus acuerdos internacionales, no podían intervenir directamente en África. Y es por eso que puede ser más interesante o más importante para los intereses de Norteamérica y de los países democráticos acabar con el régimen de Maduro y su gente, que lo fue acabar con la tiranía de los Castro. Es que todo en la historia tiene su momento. Vamos a decir, en aquella época, cuando Cuba estaba bajo el patrocinio de la Unión Soviética, todas esas escapadas y todas estas cosas, todas estas intervenciones de Cuba en el resto del mundo, como efectivamente tú lo has dicho muy claramente, eran producto de una política que tenía la Unión Soviética y que manejaba a Cuba, pero la Unión Soviética establecía los límites. Decía, aquí, pues hasta aquí llegan. Y como era la que financiaba esto, pues podía perfectamente mantener ese control. Y había un teléfono rojo entre Washington y Moscú, cosa que ahora no es un teléfono rojo. Ahora habría que tener montones de teléfonos rojos. Porque Por está... lo menos dos. Tendría que No. tener uno con Beijing y otro con Moscú, no sé. Bueno, y los otros países, India, Pakistán, etcétera, que tienen bombas nucleares, con todos los países que tengan bombas nucleares, si estalla algún conflicto. Exacto. Pero entonces, pero por lo menos dos rojos tienes que tener, el de China y Sí. el de Moscú. Pero ya Entonces, los chinos ya anunciaron que se estaban retirando, que no estaban tan interesados en Venezuela, y me da la impresión que eso es por acuerdos con los Estados Unidos. ¿O qué piensas tú? no, mira, yo lo que siento es que China, mira, China tiene clarísima su seguridad nacional. Desde el punto de vista de lo que es el continente chino y todo lo que lo rodea, ahí ellos no quieren que ninguna potencia rivalice con ellos. Llámese como se llame, sea Estados Unidos, sea Japón, sea India, los Sea chinos Rusia. fuera de el macizo asiático, para decirle, para ponerle algún nombre, o del escudo asiático, los chinos lo que les interesa es garantizar garantizar que su aparato industrial que han creado con muchísimo sacrificio y esfuerzo tenga acceso a las materias primas para su funcionamiento correcto. Entonces, eso es lo que están haciendo. Ellos, entonces, en un país como Venezuela, donde todo se viene abajo, donde absolutamente nada funciona, no creo que pueda ser muy interesante cuando ellos pueden tener acceso a los mismos recursos haciendo convenios con países muchísimo más estructurados como Brasil, como Argentina, como misma Bolivia. Yo tengo entendido que los chinos están muy contentos con el acuerdo que hicieron con el régimen de Bolivia para la extracción de litio, que eso ha funcionado divinamente bien y no están contaminando a nadie y no están sujetos a tener que tener fuerzas paramilitares protegiéndolos, nada por el estilo. Ok, pero los rusos no es así. Los rusos parece ser que siguen apoyando abiertamente junto con los cubanos. Claro, es que eso es otra lógica. Creo que lo puso muy bien en un artículo de este fin de semana fue Moisés Naim, que dijo la potencia barata. O sea, Rusia quiere estar entre las potencias del mundo, sabe que eso cuesta dinero, sabe que no tiene este dinero, entonces su estrategia es fastidiar a Estados Unidos en lo que pueda para obtener una ventaja de eso sin tener que usar recursos propios. Y él sabe que Venezuela es un punto de irritación para los Estados Unidos. Mientras él más agite eso, más fastidia a Estados Unidos. Okay. Y más lo tienen que tomar en cuenta. Y por último, aunque ya habíamos entrado en Venezuela, yo quisiera salir un momentico de Venezuela, porque yo veo, claro, no muy destacado ya, hay que buscar la noticia, que el problema con los radicales musulmanes, con Irán y demás, no ha terminado, que siguen mandando misiles y estallando misiles en bases
donde hay norteamericanos. ¿Qué ha pasado y por qué no sale todo eso y no es un escándalo como al principio? Bueno, mira, yo la verdad es que pienso que Irán no tenía sino dos opciones. Una opción era, en el momento en que ocurrió todo, retaliar a Estados Unidos atacándole un blanco muy importante para Estados Unidos. Obviamente no tenían capacidad para eso. Y yo creo que ahora lo que van a hacer es eso que se llama guerra simétrica, tirar un misil por aquí, un misil por allá, este, y mantener el tema del Medio Oriente bajo un estrés espantoso. Ok, volvamos entonces a la política nacional. El domingo, Iván Duque recibió con honores de jefe de Estado a Juan Guaidó, que había salido, a pesar de que tiene una prohibición de salir, salió por Venezuela. Ese es el hombre que más perseguido y más escuchas por todas partes, en todos sus teléfonos, en todos sus cuartos debe tener en Venezuela. Y así todo salió por segunda vez normalmente. Fue recibido como jefe de Estado por Iván Duque. Fue a una conferencia, una reunión para discutir el terrorismo en América Latina. Se reunió con el jefe máximo de la diplomacia norteamericana, con Mike Pompeo, que a su vez dio unas declaraciones diciendo que es inaceptable que Hezbollah esté actuando en Venezuela. Eso por un lado. Luego se fue a Londres y no solamente fue recibido por el que se llama, que nosotros llamamos canciller del Reino Unido, sino también hoy por el primer ministro del Reino Unido. La canciller española, a pesar de este nuevo gobierno izquierdista y comunista, porque Podemos son comunistas, dice que estaría dispuesta y que le agradaría que Guaidó fuera a reunirse con ella, por otro lado. Después se va a Davos, que ahí se reúnen solamente las máximas potencias económicas que hay. Eso, por un lado, es un triunfo, obviamente, de Guaidó y de su gente y de la política internacional. Déjame terminar la idea y para que tú tengas todo el tiempo para contestarnos. Pero, por otro lado, eso es lo positivo. Lo que yo veo criticable es que me da la impresión que no era el momento de Guaidó de hablar en contra de Gustavo Petro, que es un izquierdista, que muchos acusan de comunista, es verdad, pero que tiene un poder y un montón de seguidores. Y ahora, según estoy leyendo en El Tiempo de Bogotá, que es el principal o el más prestigioso de los periódicos colombianos, que pertenece a la familia Santos, por cierto, ya no, ok, que entonces dice que hay una gran controversia y que fue una metedura de pata, en dos palabras, de Guaidó, porque le está creando un dolorcito de cabeza por culpa de esto, posiblemente a Duque. Pero el dolor de cabeza realmente lo va a tener porque acaban de nombrar a Tomás Guanipa, quien se metió abiertamente contra Uribe, ¿no? Hace 2 años atrás, hace tiempo. Pero es Uribe, que es el gran defensor de los demócratas venezolanos, que además es quien apoya al presidente colombiano y por lo menos un dolor de cabeza le crea pienso yo, ese nombramiento. O sea, salen de Calderón Berti y van a meter a Guanipa, que a lo mejor es un tipo brillante, yo no lo conozco, ¿no? O sea, no sé cómo es brillante, pero podría ser, qué sé yo, embajador en Roma, en París, en donde a él le gustase, excepto en Colombia, por sus declaraciones en contra de Uribe, que por cierto dijo que estaba interviniendo los asuntos venezolanos con eso que está haciendo, que está en contra de eso. Exactamente lo que están cuestionando de Guaidó con sus declaraciones contra, no, más que contra declaraciones, cuando dice que es cómplice Petro de la dictadura de Maduro.
¿cómo es ese panorama? Explícanos eso que está pasando. Lo bueno y lo negativo. Mira, lo bueno de todo lo que ha pasado en la última semana es que claramente la comunidad internacional está detrás de un cambio de régimen en Venezuela. Y que el único instrumento que tienen es Guaidó y que van a usar ese instrumento. Eso está clarísimo. Y me parece que es el camino correcto. Ahora, este, el, el instrumento tiene que irse calibrando y puliendo, porque yo sí creo que la causa de Venezuela tiene que ser una causa que mueva a los países enteros. O sea, tú no puedes um, crear una decisión partidista por la causa de Venezuela. Si tú no puedes tener gente ni en Colombia, ni en Perú, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo a favor de tu causa, que es la causa de la democracia. Vamos a ver, ¿cuál es la causa de Venezuela? Sí, Una, pero espérate un momentico. Petro jamás va a apoyar a Guaidó, no, como Podemos jamás va a apoyar a Guaidó. es que la regla de oro en la política es que cuando tú eres un Estado-nación extranjero y Guaidó representa un Estado-nación extranjero, tú no te metes en la política interna, porque tú tratas de que el país entero te apoye cuando quieres lograr una causa. Entonces, claro, Petro jamás va a apoyar pero eso es de los colombianos, son los colombianos los que tienen que decidir eso. Es más, alguna de las reglas de oro también es no personalizar. Tú puedes decir, dentro de ciertas agrupaciones políticas hay unos intereses mezquinos o malos o comunistas o asesinos, pero no puedes personalizar. Esa es la regla de oro de la gran política. Eso es lo primero que no puedes hacer, personalizar nada, mucho menos si tú eres un extranjero. Entonces, esa es una cosa que creo que van a tener que empezar a aprender. Pero entonces cuando lo hace Uribe y cuando lo hace Duque a favor de la democracia venezolana, también está personalizando porque habla concretamente en contra de Maduro y su gente. No, pero yo no he oído jamás a Uribe decirlo con nombre y apellido de nadie. Él dice, el régimen de Venezuela es un régimen forajido. El régimen de Venezuela es un régimen de bandidos, pero él no dice Maduro, ni dice Diosdado Cabello, no los nombra. Es que ni Y los... Uribe no es presidente, sino expresidente, por lo tanto tiene más libertad. Exactamente, exactamente. Entonces, y sobre todo tú no puedes ir a crear querellas dentro de la coalición gobernante. Es decir, tienes que tener mucho cuidado, esas cosas hay que tratarlas con bastante tino. Y yo sigo pensando que las causas, por ejemplo, si tú vas a Inglaterra, tú no solamente quieres que los Tories estén contigo, tú tienes que tratar de que los laboristas estén contigo también, que sea una causa de Inglaterra, porque es que la causa de Venezuela es una causa que trasciende los partidos, porque es una causa de desalojar un régimen forajido que que está usurpando el poder en Venezuela contra la voluntad popular, y en segundo lugar restituir la democracia. Y eso está por encima de todos los partidos políticos. Esos son los principios esenciales de la convivencia y de la civilización. Sí, sí. Bueno, pero y el nombramiento de este muchacho, bueno, ni tan muchacho ya, Guanipa, que a lo mejor es un muchacho, una persona brillante, yo no lo pongo en duda, pero ¿tú crees que era el más indicado para ser el embajador en Colombia? A lo mejor en otro país más importante para Venezuela, en Washington, a lo mejor en Estados Unidos, pero en Colombia, después de esas declaraciones contra el gran apoyo de Iván Duque que ha sido Uribe. Mira, yo lo que pasa es que yo pienso que dentro de lo que es la organización de, de de, el Estado Mayor de Guaidó, se privilegia la lealtad antes que la adecuación a las situaciones. Entonces, yo no sé, yo me imagino que Guanipa debe ser un señor que es, porque ha sido perseguido, yo entiendo que está siendo perseguido, que lo han agarrado preso, se salió, tiene amenazas de muerte por todos lados. Entonces, eso es una credencial muy importante para ellos dar su pelea en el resto del mundo, porque también creo que Guanipa en Venezuela
él sale él no puede salir a la calle, en cualquier momento lo ponen preso. Entonces, entonces me imagino que ellos querrán ese lugarteniente que ha sido fiel, que ha sido efectivo, que ha luchado en contra del gobierno, que ha puesto su vida, sacarlo a la lucha en el exterior. No, pero en Primero Justicia debe haber otros que también están perseguidos, que son fieles, etcétera, etcétera, pero que no le crearían posiblemente, a lo mejor no, un dolor de cabeza a un presidente amigo como ningún otro. Pero por eso te digo, es que no sé los criterios. Entonces, como no sé los criterios, no puedo juzgar la decisión. Ahora sí, prima facie no parecería que fuera una decisión afortunada, pero no sabemos lo que hay detrás. Ahora, el hecho de que haya salido, te estoy haciendo un montón de preguntas que son las que yo veo que la gente se está haciendo, o buena parte de la gente. El hecho de que Guaidó pueda salir como salió de Venezuela y ya por segunda vez, y como entró la primera vez que entró por el aeropuerto, no demuestra una gran debilidad del régimen. Bueno, es que yo digo que ese es un régimen que parece un queso roquefort, hay huecos, y está lleno de huecos, y lo que tú tienes que saber es dónde están los huecos para tú meterte por ahí. Porque, por ejemplo, el padre Palmar salió a ojos vista de todo el mundo por el aeropuerto de Maracaibo. Antonio Ledesma, que es un tipo súper conocido, también salió de Venezuela y apareció en Bogotá. Entonces, obviamente, en ese régimen hay espacios donde será por rebelión, será por insatisfacción, por lo que tú quieras, que las órdenes del régimen no se acatan. Entonces, y alguien que esté sobre el terreno sabe dónde están esos huecos. Ok. Por otro lado, esto que está sucediendo en esta última semana es un poco revivir lo que se vivió el año pasado en enero. ¿Crees que la gente ha recuperado la esperanza de que es posible que si haya una salida, no un mes, dentro de 2 meses, pero una salida pronta a Venezuela? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si la gente piensa eso, ¿no?, hay base para que tú también lo pienses. Mira, yo lo que he visto del sentimiento popular en Venezuela es que hay un agotamiento horroroso, que la gente está exhausta, que ya no creen absolutamente nada y ya se- como que se entregó a la tragedia que vive. Y entonces su diario de venir está dedicado a la supervivencia, que cómo consigo que comer para llevar para mi casa, cómo consigo medicina, cómo luego transportarme, cómo resuelvo el problema del colegio de los niños. En eso es que están todo el santo día. Y están como entregados, yo creo que hay un estado de, ni siquiera anonimia social, sino simplemente entumecimiento de la sociedad civil que ya no da más. Ya, si le añade a eso que la fibra joven de la sociedad civil venezolana está caminando para llegar a cualquier lugar y escapar de Venezuela, entonces dime tú cuál es la situación. Yo creo que este año está muchísimo peor. Ahora, si están pensando que puede venir una solución, yo creo que siempre hay un grupo de gente que no pierde el optimismo ante nada, pero no creo que aún esos optimistas en Venezuela crean que la solución va a ser fácil o está cerca, el primer trimestre, en el segundo trimestre. Yo el año pasado, francamente te digo, por esta época, ni siquiera por esta época, por febrero, yo pensé, si tú analizas fríamente las condiciones para que un régimen se sostenga, tú ves que el régimen de Venezuela, de las 5 que son, no tiene sino una. Y, y, y es muy difícil sostenerte con una sola condición. Y sin embargo, ahí está. Bueno, eso es también lo que creyó Donald Trump y se dio cuenta que no era así y por eso a gritos destemplados dicen, por los pasillos de la Casa Blanca, lo votó, ¿no? Eso es lo que dicen las malas lenguas, porque además parece ser que ahora todo se sabe, que es una cuerda de chismoso lo que está en la Casa Blanca, que cuenta, que ahora Pero lo cuenta, es peor que House of Cards. es que lo que pasa es que hay una sala de periodistas ahí, porque hubo muchos presidentes que consideraban que eso era un plot, tener los periodistas dentro de la Casa Blanca para que vieran.
que lo que estaba haciendo, cómo el presidente estaba trabajando por el país y salieran todas estas historias. Entonces, claro, pero no había habido un presidente como Trump que rompe con todos los protocolos y los procedimientos y entonces, claro, a veces la prensa queda un poco anonadada. Ok. ¿Y cuál es, en base a los acontecimientos históricos desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, cuál sería en la situación venezolana la salida realmente con ese apoyo internacional? O sea, porque ya presiones económicas se pueden hacer más, porque a lo mejor se pueden hacer más, pero evidentemente ellos tienen el dinero del narcotráfico, ellos tienen el dinero de las minas, o sea, dinero tienen el apoyo de Rusia. Okay. Entonces, ¿cuál sería, según tú, cuál va a ser, según tú, la salida? Mira, yo la verdad es que no me he dedicado a examinar cuál puede ser la salida venezolana. ¿O no has Porque querido? Para no quedar, para no desvelarte. no, O no como, solamente para no desvelarme, sino porque lo veo muy complicado. Mira, una salida teóricamente ideal sería la activación del TIAR, como mucha gente pensó. Pero es que hay muchos países de América Latina que no van a estar de acuerdo con eso. Entonces, mientras haya países latinoamericanos que dicen que no, tú no puedes activar el TIAR, porque eso tiene que haber una mayoría entre los países miembros. Y creo que me imagino que no lo han tenido. pero ahora que está, perdona que te interrumpa, ahora que ya está demostrado que por el diálogo, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Por lo pacífico, no hay salida, que inclusive el Grupo de Lima hablaba de la salida a través del diálogo. Ahora que ellos han descubierto que por ahí no sale, ¿tú no crees que sea más flexible con la proposición que se puede hacer con la salida a través del diálogo? Mira, es que si a mí me dijeran cómo descentrama usted esta cosa, yo agarraría el grupo de Lima, lo sentaría y le decía, miren, aquí tienen el memorándum Vaticano de hace 5 años, con un conjunto de condiciones a las cuales se comprometió. Denle un ultimátum al señor de Venezuela, que tiene tantos días, tantas noches, tantos no sé qué, para cumplir, y póngale un calendario para cada una de estas cosas. Y empiecen por ahí, porque no se puede negociar, porque el, cualquier ejercicio de negociación, el régimen de Venezuela lo único que va a buscar es ganar tiempo. Entonces, el ejercicio de negociación está del lado de ellos. Claro, que este memorándum vaticano, donde habían unas condiciones para, y ya lo firmaron las dos partes, entonces es cuestión de ejecutarlo. Entonces, ahí ya te resuelve el primer problema, que es que no te puedes sentar con una persona que de mala fe, lo único que va a hacer es ganar tiempo. Porque aquí tienes una cosa que esa persona firmó y que la comunidad internacional quiere que se ejecute. Ya está. Entonces, bueno, empiecen por ahí. Y obviamente, tú no puedes hacer elecciones en Venezuela. Elecciones sería lo perfecto, porque tienes que devolverle al soberano su capacidad para decidir. Pero tú no puedes hacer elecciones con esas autoridades venezolanas, ni con esos sistemas de comunicación en Venezuela, ni con ese registro electoral en Venezuela, ni con esos administradores del registro electoral. Okay, pero ya se sabe que no van a negociar, ya se sabe que el Vaticano tiró la toalla porque no cumplió ninguno de esos puntos que ellos quedaron en esa negociación. Ya se sabe que fue un fracaso también el del Oslo y los anteriores, ¿no? Desde la época de Chávez Frías, también fue un fracaso. Entonces ya por ahí saben No, los pero nunca países se que ha no. firmado un documento, nunca se firmó ninguno con un El del documento. Vaticano. El único que existe es el del Por Vaticano. eso, ok, pero ya se sabe que no funciona. Entonces, No, ¿tú pero no crees que no, que ni la oposición ni el gobierno, por supuesto que no, pero la oposición de Venezuela nunca peleó por ese logro, como no peleó cuando Enrique Capriles ganó las elecciones. uh-huh. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser que es la salida de estos países? ¿Cuál puede ser la salida que pueda presionar Donald Trump a la gente de Donald Trump en Europa y en América Latina?
Pero la gente de Donald Trump con los europeos tiene muchísimas maneras de hacerlos entrar en un consenso. Tiene la OTAN, tiene la OECD, tiene una cantidad de instrumentos que puede usar. Este, Tiene inclusive la Organización Mundial del Comercio. O sea, Estados Unidos tiene muchísimos instrumentos que usar para construir ese consenso. Pero es que lo vuelvo a ver, te repito, una vez construido el consenso, hay que ejecutar. Ujú. ¿Y cómo se va a ejecutar? ¿Cómo crees tú que se puede ejecutar? Pero primero tiene que haber el consenso de que hay algo que todo el mundo respalda. Después de que tengas ese consenso sobre que hay algo que todo el mundo respalda, entonces empieza ya con los planes operativos. ¿Qué son? No sé, porque yo no me he sentado, o sea, eso tienes que pensar qué vas a hacer con el Consejo Supremo Electoral, el Consejo No, Nacional ¿qué vas a hacer Electoral. primero con Fuerte Tiuna y con Miraflores? ¿Qué vas a hacer con Maduro, Diosdado, Tarek El Aissami y Padrino? ¿Cómo lo sacas si no es por el diálogo? Yo creo que hay maneras de sacarlo. Pero cuentan, ¿por qué no lo dices? Entonces, Esto es lo que de estoy todas maneras, insistiendo no, desde. No lo lo que pasa que es tú. que, Ajá. bueno, es que, mira, Napoleón, lo que pasa es que en estas cosas no se puede especular. Esto tiene que ser, o sea, ese tipo de decisiones se toman sobre la base de temas firmes. O sea, si yo voy, um, si yo estoy decidida a sacar a Maduro, voy a usar todos los instrumentos. Y todos los instrumentos van desde, sí, hablar con él, mando a alguien a que hable, le doy el ultimátum, después lo invado, no sé qué, ¿sabes? Pero no puedes hacer conjeturas. O sea, yo desde aquí no puedo decir, es que el memorándum vaticano se puede aplicar. Yo creo que el memorándum vaticano es la clave y el punto de partida. Ahora, ¿cómo se va a operativizar eso? Eso tiene que venir de un consenso de Estados Unidos, tiene que estar Brasil, tiene que estar Colombia, tiene que estar la Comunidad Económica Europea, que no creo que sea muy difícil que el Papa logre que la Comunidad Económica Europea lo siga. O sea, ¿y no crees que están más cerca de ese momento? Pienso que sí, porque es el único plan que existe. Esa es otra cosa. Todos los Otra otros planes. cosa, ¿Ah? tú fuiste testigo de excepción en la salida de Daniel Ortega y la dictadura de Daniel Ortega de Nicaragua, cuando tuvo que salir. Y fue a través de los diálogos y de las presiones. Y Carlos Andrés Pérez, uno de los hombres líderes y más importantes en eso. ¿Cómo se logró si Vamos a Cuba, ver, si Fidel vamos, Castro estaba abiertamente en contra de que hubiera elecciones? pero vamos a ver, las condiciones eran otras. Este, Había un plan de paz de un presidente centroamericano que era el presidente de Costa Rica. Y ahora hay Había, unos acuerdos del Vaticano. Lo que había que hacer con ese plan era operativizarlo. Operativizarlo significaba que había que llegar a un acuerdo sobre hacer elecciones en Nicaragua. Eso se logró con un documento que se llamó el documento de Tesoro Bicho, que lo firmaron todos los, incluido Daniel Ortega. Ahora, después de que se acepta, entonces tenía que entrar la cooperación internacional para crear las condiciones para que las elecciones fueran libres, limpias y libres. Las dos cosas. Entonces, Venezuela asumió esa responsabilidad y la responsabilidad fue organizar desde la A hasta la Z al Congreso, al, a la autoridad electoral en Nicaragua. Desde darle los cursos, desde crearles el software, desde enseñarlos a cómo se hacían los despliegues electorales, cómo se creaba la cultura cívica para que la gente votara. Todo eso lo hizo el entonces Consejo Supremo Electoral de Venezuela. Y así fue como se logró. Ahora, Daniel Ortega, en ese momento, no era una ficha de las mafias del narcotráfico. Yo no sé si él tenía o no tenía, permitían el transshipment de droga desde el territorio de Nicaragua a las mafias colombianas. No sé si lo hacían o no lo hacían, porque de verdad yo no he visto informes, he leído y he visto películas y he leído libros que lo dicen.
pero no era un narcoestado. Es que Venezuela es un narcoestado. Entonces los métodos que tú vas a seguir con Venezuela no pueden ser los mismos que seguiste con Y Nicaragua. pueden ser tan diplomáticos tampoco. Bueno, es que mira, en este tipo de luchas tú tienes que usar todos los instrumentos, incluyendo la diplomacia, porque ¿cómo haces para crear consenso internacional si no recurres a la diplomacia? Y la diplomacia no está agotada. Los 50 países que apoyan la vuelta de la democracia a Venezuela y la estabilidad de Venezuela no son los más importantes, a excepción de China y mucho después de Rusia, porque Rusia ni siquiera tiene dinero, pues. Demasiados problemas tienen ellos para que sea un peligro para Bueno, la tranquilidad de Rusia, América. Sí, pero Rusia puede fastidiar mucho. Tú dices en las Naciones Unidas, con En su... todas partes, en las Naciones Unidas, en todas partes. En las Naciones Unidas puede vetar, a través de las redes sociales, puede crear matrices de opinión a favor de Venezuela. Y a través y de sus ataques cibernéticos te puede paralizar un país. Sí, bueno, que creo que ese es el único poder realmente que tiene. Sí. Bueno, de verdad, Beatrice, gracias por ponernos al día y analizar la situación. No sabes lo que te lo agradezco, Gracias por ¿no? la conversa, un gran abrazo y bueno, espero que sí, que el próximo sea para decir, ya tienen plan operativo los venezolanos. Mira, y me saludas a la niña farandulera que está ahí atrás, detrás tuyo. Saluda a Napoleón. Dice que no. No, porque ella es un flash así para llamar la atención. Muy Bueno, un bien, abrazo, Beatrice, un ¿sí? abrazo. Chao. Bye. Beatrice Rangel.